2.4 ¿Qué se dice sobre el limbo? Y la reforma de Juan Pablo II, extraídos de Wikipedia. Limbo, mundo entre los vivos y los muertos. El lugar llamado limbo de los patriarcas, donde habrían residido las almas de los justos anteriores a la redención en la cruz, hasta que fueron rescatados por Jesús tras su muerte. Un estado después de la muerte, o un lugar en los bordes del infierno, a donde irían los que, no habiendo cometido ningún pecado por sí mismos, cargan con la culpa del pecado original. Se llama tradicionalmente limbo de los niños. El 29 de noviembre del 2005, El País de España, Agencias, Ciudad del Vaticano, titula un artículo: Del limbo al cielo, sin pasar por el purgatorio. Una comisión teológica internacional abolirá el limbo y enviará a los niños sin bautizar al cielo. Como sabe el lector, los resaltados en negrilla son míos. El temido limbo, localizado entre el cielo y el infierno, según una tradición católica surgida en la Edad Media, va a ser enterrado definitivamente por la Iglesia esta misma semana. El problema es que una vez abolido ese lugar sin gloria ni tormento, ¿a dónde se supone que van los niños muertos sin bautizar? Una comisión teológica internacional que reflexiona sobre este enigma desde ayer en el Vaticano los quiere enviar directamente al paraíso, gracias a la infinita misericordia de Dios. Resalto con negrilla la palabra que evidencia el error de seguir buscando un lugar físico en el más allá. Decían los catecismos clásicos que el limbo de los niños o de los justos era un lugar del más allá al que iban a parar quienes morían sin uso de razón y sin haber cometido pecados. Así, su destino era hasta ahora una tercera clase de cavidad distinta del cielo y el infierno, donde pasarían la eternidad sin pena ni gloria. Allí, estas almas cándidas, además de estar privadas de la presencia de Dios, sufrirían la ausencia de quienes habían tenido la fortuna de salvarse, padres, hermanos y demás familia. Este lugar fue descrito por Dante Alighieri en la Divina Comedia como un lugar lleno de almas, sin pena ni sufrimiento y de deseo incumplido. Este lugar gris ha sido objeto de disputas en el seno de la Iglesia desde la antigüedad. El Concilio de Cartago, en el año 418, les negó a los niños sin bautizo poder alcanzar la felicidad eterna. Para San Agustín, 357 a 430, el limbo para los niños tenía que ser eterno, porque el pecado original es eterno, si no es borrado por el bautizo. Esos principios, que nunca han sido doctrina de la Iglesia Católica, sino una proposición teológica, se impusieron a lo largo de los siglos, pese a que Santo Tomás, 1225 a 1274, admitió de que esos niños son por naturaleza beatos. Después del Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, el concepto fue abandonado
y cayó en el olvido, hasta el punto de que el catecismo en vigor confía el destino de los no bautizados a las manos de Dios. Pero el limbo nunca fue oficialmente abolido hasta la llegada de Juan Pablo II. Repito, la reproducción de este extracto noticioso por considerarlo conveniente y oportuno. El anterior Papa, se refiere a Juan Pablo II, que empezó a desmontar la visión tradicional del cielo, el infierno y el purgatorio. Desde el verano de 1999 ya no son lugares físicos, arriba y debajo de la tierra, sino estados de ánimo. La presencia de Dios es el cielo, confirmando la tesis de inteligencia espiritual que Dios es el receptor universal, y su ausencia, el infierno, que para inteligencia espiritual es el conjunto de episodios de gran dolor que por merecimiento kármico desbloqueante padecemos en este valle de lágrimas. Ordenó en octubre de 2004 al cardenal Joseph Ratzinger, su papa sucesor y predecesor de Francisco I, hacer lo mismo con el lugar hasta ahora llamado limbo. Para ello se creó una comisión teológica internacional, liderada por el entonces todopoderoso prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antigua Inquisición y actual Benedicto XVI. Esta comisión está presidida desde abril por el arzobispo William Joseph Levara, que sustituyó en el cargo a Ratzinger. Esto quiere decir que los teólogos del Vaticano quieren salvar a los niños del limbo. Pueden hacerlo porque esta creencia, conservada durante siglos, jamás fue transformada en dogma por la Iglesia. Al término del seminario, esta misma semana, será aprobado el documento que decretará la desaparición del limbo. Cabe destacar en las citas precedentes la mentalidad de pensar en términos de lugares o sitios físicos para el limbo, incluso como especie de cavidad, infierno y cielo, donde los niños y sus familiares adultos conservan en la eternidad sus estados como individuos. Para inteligencia espiritual, la individualidad se pierde cuando el simbre perfectible alcanza por mérito a ser parte, como componentes simbióticos de estructuras básicas de conciencia, de seres superiores al humano, probablemente como parte de la pirámide evolutiva de seres superiores no encarnables. Aunque hoy en día las iglesias, bajo Francisco I, tienden tímidamente a identificarse con Juan Pablo II, cambiando la concepción de lugares por estados de ánimo, no se advierte verdadera intención de cambio de dogma. La individualidad de los fallecidos aún se cree que resucitarán el día del juicio final. Inteligencia espiritual da un paso adelante, introduciendo el nuevo concepto de estructuras básicas de conciencia o EBCs del espíritu, los cuales conforman el simbre para el precursor espiritual, que para efectos comparativos equivaldrían al inconsciente arcaico de la psicología transpersonal de Ken Wilber, o pueden calificar como elementos básicos de componentes simbióticos espirituales para formar parte de seres superiores no encarnables de la jerarquía piramidal divina
que, por evolución perfectible, trabajan para ameritar ser parte de las estructuras básicas de conciencia de la mente genitiva perfecta del receptor universal. 2.5. La salvación cristiana. Apartes extraídos de Wikipedia. La salvación significa ser salvado de morir ahogado. Una persona recibe salvación cuando admite que él no puede escapar de ir al infierno por sus pecados y confía en que Jesús le salvó de todos sus pecados a través de su nacimiento y bautismo y la sangre en la cruz. Los que son limpios de pecados por confiar en la salvación de Jesús, el bautismo y la sangre de Jesús, son llamados los salvados, los nacidos de nuevo, los justos. Podemos usar la palabra salvación para los que han sido salvados de todos sus pecados, incluyendo el pecado original y sus pecados diarios, por confiar en Jesús. Como una persona que estuvo a punto de morir ahogada es salvada, la persona que se ha ahogado por el pecado del mundo puede ser salvada por confiar en Jesús como su Salvador, por confiar en su bautismo y sangre, por confiar en las palabras de la verdad espiritual. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Al señalar que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, se entendería que Dios, Jesús, se está refiriendo a ese pecado específicamente y que, por lo tanto, de ello se entendería que existen pecados veniales que sí podrían ser perdonados en la otra vida. De lo contrario, hubiera dicho simplemente: el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado o no perdonado en esta vida. Ser nacido por segunda vez. Un pecador es nacido de nuevo cuando él es salvado espiritualmente por confiar en el bautismo de Jesús y en su cruz. Una persona es nacida de nuevo por confiar en el bautismo y la sangre de Jesús. Los que son nacidos de nuevo son los que han sido limpiados de todos sus pecados y son los que esperan que Jesús venga. La interpretación dada en este párrafo a lo resaltado en negrilla es material de discusión. Según Juan, capítulo 3, versículo 17, nacer de nuevo es para que el mundo se salve por medio de él. Para inteligencia espiritual puede interpretarse como que todos llegaremos a ser parte de Dios como el receptor universal por medio de las enseñanzas dadas por Jesús, de amar al prójimo, de ser libres con la verdad, de perdonar, de cosechar lo sembrado y de ser perfecto como lo es el Padre Celestial. Así se nacería del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, versículos 5 y capítulo 3, versículos 2 y 3. No parece lógico que sin practicar lo anterior todo el mundo se salve con tan solo confiar en el bautismo y la sangre de Jesús a través del arrepentimiento, confesión y comunión. Además de mis observaciones dadas en los numerales 2.2.2 y 2.2.6,
Cabe hacer énfasis en que la Iglesia cristiana ha terminado reemplazando por la mera salvación el sentido de perfeccionarse, que Jesús, San Pablo y Orígenes de Alejandría indicaron como el deber de todo creyente. Sed perfectos en mente, como perfecto en mente es el Padre Celestial, por una cómoda posición de pretender obtener la salvación por la fe. Así de fácil, sin necesidad de ningún crecimiento de la conciencia del espíritu mental hacia la perfección que tiene Dios como el receptor universal. Considero un facilismo decir que nos salvamos bajo la falaz creencia que nos vamos para permanecer eternamente en el cielo, sin ser perfectos en nuestra mente espiritual, vale decir, siendo imperfectos. Y si el cielo es el escenario de Dios, de ese Dios científicamente rescatado por inteligencia espiritual, no tiene sentido que, siendo el cielo perfecto, nada ni nadie imperfecto, como lo somos la totalidad de los humanos al morir, pueda aspirar a ser parte del reino de los cielos, hasta que no evolucione hasta llegar a ser perfecto. 2.6. El Dios egoico y antropomórfico, judío, cristiano e islámico. La buena imagen de Dios, resaltada en las citas anteriores, contrasta con los vicios del ego del mismo Dios, erróneamente atribuido por los hebreos de la época en que fue construido el Antiguo Testamento. Veamos cómo lo muestran los siguientes apartes, extraídos del libro de la colección de Editorial Claridad, Buenos Aires, La desilusión de un sacerdote, de Franz Grietzky, ex-teólogo católico nacido en 1889. 2.6.1 La crueldad del ego de Jehová hacia los pueblos no escogidos. Se observa fácilmente la crueldad atribuible a Jehová, naturalmente aceptada como parte del atraso evolutivo-cultural de la época de los profetas escritores, cuando leemos Deuteronomio capítulo 7, versículo 16, que Jehová encarga a su pueblo de Israel: aniquilarás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te da en tu mano, no lo perdonará tu ojo. Y ellos mataron toda la gente en la ciudad, Jericó, hombres y mujeres, tiernos niños y ancianos. Josué, capítulo 6, versículo 21. Censurable, despreciable y repulsivo proceder contagiado en sus propios profetas. Y Moisés se enfureció contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvieron de la guerra, y díjoles: ¿por qué habéis dejado vivir a las mujeres? Matad pues ahora todos los varones entre los niños y a las mujeres que hayan conocido a hombres acostándose con ellos. Pero todas las niñas que no han conocido un hombre, dejadla vivir para vosotros. 2.6.2 La aprobación y protección tácita y consensual del ego del Dios Yahvé a los reprobables actos de Abraham. La dudosa moral de Abraham es citada en Génesis 17,5 y 15:12,11. Cuando Abraham estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara, su mujer: mira, yo sé que eres una mujer hermosa.
Si los egipcios te ven, dirán, es su mujer y me matarán, y a ti te reservarán para ellos. Diles pues que eres mi hermana, para que yo sea bien recibido por el amor que te hacen, y salva mi vida por el respeto que te tienen. Y sucedió, llevada a la corte del faraón, por respeto a ella, trataron bien a Abraham, y él adquirió ovejas y vacas, y asnos y siervos, criadas, asnas y camellos. Pero Jehová castigó al faraón y a su corte con plagas muy grandes por causa de Sara. El faraón hizo llamar a Abraham y dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, dándome así la oportunidad de dormir con ella? Ahora, toma tu mujer y vete. El buen negocio que Abraham había hecho prostituyendo a su mujer con la venia y protección de Jehová, lo anima para volverlo a hacer. De allí partió Abraham a la tierra del mediodía, estableciéndose como extranjero en Gerar. Y hablando de Sara, dio a entender que era su hermana, lo que convierte a Abraham en mentiroso. Por eso, Abimelech, rey de Gerar, hizo venir a Sara y se posesionó de ella. Pero Dios apareció de noche en el sueño de Abimelech y le dijo, mira, morirás por haber tomado la mujer que está casada. Mas Abimelech no había tocado aún a Sara y contestó, ¿cómo, Señor, tú castigas con la muerte a un ignorante, pero justo e inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y también ella confirmó, es mi hermano, lo que convierte a Sara en mentirosa. Yo procedí con corazón sincero e intención pura. Y Dios le dijo, también yo sé que obraste con corazón sincero, y por eso te he amonestado, de no pecar contra mí, y no permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y él rezará para ti, y vivirás. Entonces Abraham rezó, y Dios sanó a Abimelech, y a sus mujeres y concubinas, y ellas parieron. Pues el Señor había cerrado la vagina de todas las mujeres de la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Dios castigador, es decir, que para castigar debe tener ego, en complicidad de la mentira de Abraham. Génesis capítulo 20, versículos 1 al 17. 2.6.3 La exclusiva y arbitraria protección egoica que Jehová dio a su pueblo. Jehová protege a su pueblo escogido hebreo, Israel, Judá, exterminando a la vez a los demás. Si tal cosa es admisible, nos quedaríamos sin base ética y moral para condenar el holocausto judío que hizo Hitler. Por ejemplo, Sansón había dado a sus amigos un enigma prometiendo trajes a quienes lo resolviera. Cuando aparecieron los ganadores, el espíritu de Jehová descendió sobre él, Sansón, y fue a Ascalón, matando allí 30 hombres, a los cuales quitó los vestidos para dárselos a aquellos que habían resuelto su enigma. Jueces, versículos 14, 20. El Espíritu del Señor nuevamente había descendido sobre Sansón. Tomó éste las quijadas de un asno y mató con ellas a 1000 hombres. Jueces, capítulo 15, versículo 15.
2.6.4 ¿Cómo puede el cruel y perverso rey David ser un santo de la Iglesia Católica? El rey David, quien figura entre los santos de la Iglesia Católica, adquirió a la hija menor del rey Saúl por el precio de 100 prepucios que había cortado a los filisteos, vencidos por él. Hecho rey, David procuró un regio harem, donde recibió las visitas nocturnas y revelaciones de Jehová, para tomar posesión de Betsabé, la mujer de uno de sus capitanes. Hizo matar a éste por traición, y a los hijos de Saúl, rivales indefensos y sin influencia alguna, los entregó a los Gabonitos, la tribu más enemiga de la familia de Saúl, a fin de que fuesen crucificados para el Señor de Gabaa. 2 Reyes 21,6. Y así San Agustín, en uno de sus sermones, miopemente alabó la castidad del rey David por no haber embarazado a una linda muchacha sunamita cuando él ya era viejo y la necesitaba para abrigarse en las noches. La Sagrada Escritura recalca con orgullo que el rey Salomón tenía 700 mujeres que eran como reinas y 300 concubinas. 3 Reyes 11,3. Y fue el autor del Cantar de los Cantares, colección de versos pornolujuriosos, presentados después retocados a través de ediciones y traducciones actuales, que no impidieron las visitas de Jehová de noche en su harem, lo tratara como amigo íntimo para darle revelaciones y realizando todos sus deseos. 2.7 ¿Qué dicen sobre el juicio final? Apartes extraídos de Wikipedia. 2.7.1 El juicio final en la teología cristiana. La religión cristiana considera la muerte como el fin de la permanencia física del ser humano en su estado carnal. El espíritu abandona el cuerpo físico que se deteriora y que es incapaz de sostenerse bajo las leyes de este universo finito e inmediatamente vuelve a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. La religión cristiana. El alma. Nótese que no hay definición para el alma, siendo que Jesús, antes de morir en la cruz, encomienda su espíritu, no su alma, a las manos de su Padre, y mucho menos alusión alguna a la programación del ego, probablemente desconocido en épocas ancestrales. Dependiendo si conoció y reconoció a Jesucristo como su Dios y Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se va a un lugar de reposo a la espera de la segunda venida de Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. En ese lugar de reposo, su relación con el Ser Supremo sería directa, el paraíso. Y el otro, el de los espíritus encarcelados. ¿Acaso se referiría a que espíritu está encarcelado en el alma? Por lo que para inteligencia espiritual, alma incluye al ego, que debe ser purgado, y al simbre como la esencia del espíritu. Quienes no reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador deberán presentarse en el juicio final. Ya dije que para inteligencia espiritual se trata de un juicio evaluativo al final de cada biovida, explicado en el numeral 4.7 del presente bloque teórico. La obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego.
y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, como las líneas de desarrollo de las estructuras básicas de conciencia permanentes del Simbre y no sean estructuras básicas de conciencia provisionales del ego, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15, Biblia de Jerusalén. Inteligencia espiritual interpretaría como fuego el sabio criterio de los jueces divinos encargados de administrar las leyes divinas, ya que Dios no debe tener necesidad de intervenir si sus leyes son perfectas. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo. Dios en su perfección creó leyes perfectas cuya acción no requiere su posterior misericordiosa intervención. Esta intervención sería propia de atribuirle sentimientos egoicos a Dios, pues me alivió muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que, en cuanto llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18, Biblia de Jerusalén. Según la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormona, creen que cuando la nueva tierra, nuevo sistema, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, se encuentre establecida bajo el reinado milenario de Cristo, la resurrección, tanto de justos como de injustos, se llevará a cabo en todo el globo, y es allí donde serán juzgados según sus obras realizadas durante el milenio los que obren mal a la muerte eterna, muerte sin esperanza de resurrección, y los que obren bien a la vida eterna en un paraíso terrenal. Juan, capítulo 5, versículos 28, 29, Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 a 15. Como se ha superado la antigua creencia que pensamos con el cerebro, no es necesaria la resurrección de los muertos para ese juicio de sus obras realizadas. Creen también en 144,000 ungidos por Espíritu Santo que, según ellos, al fallecer van al cielo para ser reyes y sacerdotes y gobernar con Cristo sobre la tierra en el reinado milenario. Conceptualmente tiene sentido que estos seres divinos o ungidos no encarnables administren las leyes de Dios, haciendo en el más allá la labor de jueces y arquitectos. La recolección de estos ungidos que tienen esperanza celestial comenzó con los apóstoles de Cristo, cuando Jesús les ofreció moradas en el cielo, oferta que continúa hasta el día de hoy, pero solo con algunos pocos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 7, versículos 4. Apocalipsis 14, capítulo, versículos 1 al 3. Asegurando que la muerte será reducida a la nada. Una noción del más allá que es común al judaísmo, a casi todo el cristianismo y el islam, es que las almas humanas van por toda la eternidad a un lugar de felicidad o tormento,
como el paraíso, el infierno, el purgatorio o el limbo, conceptos superados como lo explicamos anteriormente. Muchas religiones afirman que tras la muerte la gente es recompensada o castigada en función de sus actos o su fe, afirmación basada en una motivación extrínseca de premio y castigo, hoy superada por el concepto de motivación intrínseca. Dios en su perfección no debe utilizar motivación extrínseca. La Biblia cristiana, por ejemplo, contiene las siguientes palabras de Jesús: con la medida que mires, serás medido. Lógica utilización de conceptos y palabras propias de la época por el Hijo de Dios. En las informales creencias populares de muchos cristianos, las almas de la gente virtuosa suben al cielo y son convertidas. Para inteligencia espiritual, sus estructuras básicas de conciencia se convierten en componentes simbióticos de seres superiores no encarnables, después de su respectivo juicio evaluativo al final de cada vida individual, sin esperar el único juicio final, en ángeles tras su muerte. Sin embargo, una lectura más ortodoxa de las Escrituras sugiere que los muertos esperan hasta el juicio final que irá seguido de la resurrección de los fieles. La Iglesia copta ortodoxa cree que las almas después de la muerte esperan el juicio final en un lugar que no es el paraíso ni tampoco el Hades. La Iglesia católica recuerda las palabras de Jesucristo referidas en Lucas capítulo 12, versículos 58-59. Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Se argumenta que si del infierno no se puede salir, debe existir un lugar donde se cancele esta deuda, pues, además, hablando de la Jerusalén celestial, el libro Apocalipsis dice: nada manchado entrará en ella. Apocalipsis versículos 21-27. La cita concibe al juicio como un proceso judicial para pagar deudas hasta el último centavo, lo que difiere del juicio evaluativo propuesto por inteligencia espiritual en el punto 4.7 del presente bloque teórico, donde se evalúa el grado de perfección evolutiva alcanzado y sus correspondientes bloqueos espirituales en las estructuras básicas de conciencia del espíritu, para diseñar el próximo reciclaje evolutivo que continúe el ascenso generacional perfeccionante de la mente humana, demostrado por la inobjetable tendencia histórica de la realidad evolutiva de la conciencia de los seres, incluidos los humanos.